Y hoy vamos a ver otra técnica de integración en la que se utiliza una sustitución especial llamada sustitución trigonométrica y que sirve para integrar funciones que tienen una forma particular. En general, cuando tienen raíces de sumas o diferencias de cuadrados, como lo vamos a ver a continuación. Les pido que por favor presten mucha atención porque es una de las técnicas que más perecilla les da a veces, ¿verdad? Pero no tienen por qué asustarse tampoco. Bien, bueno, en algunos casos, ¿verdad? Como ya ustedes saben, nosotros necesitamos hacer una sustitución para poder transformar la función que vamos a integrar en alguna de las que están en las tablas, como lo vimos en la primera parte de este capítulo. Pero a veces, más bien, la sustitución que tenemos que hacer es de una forma, digamos que a la inversa de cómo hacemos esa sustitución que ya sabemos hacer. Es sustituir la variable por una nueva función que está en términos de una nueva variable. En este caso, aquí lo ponemos como cita. Y este tipo de sustitución es útil para integrar funciones que en su criterio tengan expresiones como esta, ¿verdad? Entonces, esa nueva variable de la función con la que estamos sustituyendo la variable original, que en este caso es x, representa un ángulo, pero que cuya medida está restringida en un intervalo específico. Veamos qué sustitución tendremos que hacer de acuerdo a cada una de las expresiones que estén presentes en el integrando. Por ejemplo, si en el integrando hay una expresión como esta, donde a y b son constantes, la única variable ahí que hay es x, perdón. O sea, si lo que tengo dentro del integrando, vean que esto es una diferencia de cuadrados, en donde la que está negativa es la parte que contiene a x. Una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces la sustitución que habría que hacer es esta, ¿verdad? Entonces, si tenemos una diferencia de cuadrados, la sustitución que hay que hacer es a por seno de cita, siempre y cuando cita esté en este intervalo para que pueda eh, tener sentido la sustitución que vamos a trabajar. En ese caso, en algún momento tendremos que hacer uso de la identidad correspondiente. Entonces, esta tabla lo que me dice es, si en la integral aparece esta expresión, haga esta sustitución y en algún momento utilice esta identidad. Si la expresión que aparece es esta, vean que es muy similar a la anterior, con la diferencia de que lo que hay es una suma de cuadrados nada más, ¿verdad? Entonces, la sustitución que hay que hacer es esta, tomando en cuenta que cita siempre va a ser un ángulo que está en este intervalo, y la identidad que va a haber que usar va a ser esta. Y por último, si la expresión que aparece en la integral es esta, vean que es la misma que esta, solo que al revés, ¿verdad? Entonces, la sustitución que hay que hacer es esta otra, y la identidad que hay que usar en algún momento del cálculo de la integral es esta. Veámoslo con ejemplos. Veamos esta integral. Sería la integral de la raíz de 9 menos x a la 2 entre x a la 1. Vean que aquí me aparece una raíz de una diferencia de cuadrados. Y vean que la que aparece es esta de aquí arriba. ¿De acuerdo? Porque la x me aparece negativa, ¿no? Aquí a es 3 y b, que es el coeficiente de x, es 1. Entonces, apliquemos lo que me dice esta tablilla. La sustitución que tendría que hacer sería b por x igual a por seno de cita. Pero ¿quién es b? B en este caso va a ser 1 y a en este caso va a ser 3, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Entonces, hagamos esa sustitución, ¿verdad? Entonces, x sería 3 por seno de cita. Entonces, si yo derivo eso, como lo hacemos en una sustitución común y corriente, la derivada de esto, el diferencial de x, sería derivada de seno coseno por el 3 y el de cita. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión que está aquí, que es la que voy a integrar, la puedo sustituir por esta otra. 9 menos x, pero x, ¿quién es? X es todo esto. Y como está al cuadrado, entonces sería 9 menos seno cuadrado de cita. Entre x al cuadrado, pero x al cuadrado ya vimos que es 3 seno de cita, entonces al cuadrado me quedaría eso. Por el de x, pero el de x, ¿quién es? Todo esto. Entonces aquí sustituyo el de x por toda esa expresión que está ahí. Y esta integral que queda, aunque ustedes no lo crean, es más fácil de calcular que esta que quedó aquí.
o por lo menos me permite esta expresión calcular la integral de esta función indirectamente. Vean que aquí puedo sacar dentro de la raíz un 9 a factor común. Al sacar un 9 a factor común dentro de la raíz y sacar ese 9, entonces me queda un 3 como lo que tengo acá. Y vean que aquí adentro de la raíz me quedó 1 menos seno cuadrado, que es precisamente la identidad que tengo que aplicar, porque 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, como lo tengo acá. Y la raíz de coseno cuadrado, ¿qué va a ser? La raíz de coseno cuadrado va a ser coseno. Por el coseno que está aquí, coseno cuadrado. Entonces vean que me quedó, bueno, aquí este 9 de aquí se cancela con esto. Este 9 de aquí nada más, olvidé mencionarlo, surge de multiplicar este 3 por este otro 3 que está acá. Me queda 9 y este 9 cancela este otro 9 de aquí, ¿verdad? Y el coseno al cuadrado, dentro de raíz me queda un coseno. Por el otro coseno que está aquí, entonces me queda coseno cuadrado. Entonces aquí utilizo simplemente una identidad trigonométrica de las elementales, ¿verdad? Coseno sobre seno es cotangente. Y como están al cuadrado las dos, entonces eso me queda al cuadrado. Y la integral de cotangente al cuadrado ustedes la tienen en la tabla. En la tabla, que está al final del libro que les pasé, dice cuál es la integral de la cotangente al cuadrado. Y la integral de la cotangente al cuadrado va a ser menos cotangente menos zeta. Y ya aquí está la integral calculada. ¿De acuerdo? Solo que en la variable alternativa que usé aquí en cita. Y yo tengo que expresar la integral original en términos de X, no de cita. Entonces, igual que en una sustitución común y corriente, me voy a devolver. Pero ¿cómo hago para devolverme? Precisamente voy a tener que hacer uso de la sustitución que hice. Tengo que escribir todas estas expresiones que están en términos de cita, pero en términos de X. Entonces voy a despejar aquí el seno de cita nada más, pasando este 3 a dividir, para ir viendo a ver quién es cita. ¿De acuerdo? Si paso el 3 a dividir, ¿verdad? Entonces tendría que el seno sería X tercios. Y con base en esto yo puedo hacer un dibujillo, porque recuerden que cita va a ser un ángulo. Y si tengo que el seno de ese ángulo es igual a una fracción, yo puedo devolverme a como definimos en algún momento la razón trigonométrica seno en un triángulo rectángulo. ¿Alguien recuerda cómo se definía el seno en un triángulo rectángulo? El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo. Aquí, por ejemplo, si el ángulo agudo cita fuera este. ¿Cómo defino el seno? ¿Alguien se acuerda? Recuerden que el seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como lo que mide el cateto opuesto a ese ángulo entre la hipotenusa. Entonces, si seno de cita es X tercios, quiere decir que yo puedo dibujar un triangulillo en donde X sea la hipotenusa y el cateto opuesto a ese ángulo cita sea 3. Perdón, donde X sea el cateto opuesto y donde 3 sea lo que mide la hipotenusa, como lo está aquí. X es el cateto opuesto al ángulo cita y 3 es la hipotenusa. Entonces, por Pitágoras, yo puedo hallar el valor del otro cateto, la medida del otro cateto, perdón. Y la medida del otro cateto por Pitágoras sería esto, que no es más que la expresión con raíz que venía en la integral original. Entonces ahora, una vez que tengo ya eso, puedo escribir la integral o lo que llegué de la integral en términos de X. Me puedo devolver. Entonces, la expresión cotangente de cita, recuerden que la cotangente es la inversa de la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, pero entonces la cotangente va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, ¿quién sería la cotangente? La cotangente sería cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto, que aquí está, con el menos que tiene la cotangente antes. Y para hallar cita, entonces lo voy a hacer gracias a este valor que tengo acá. Si el seno de cita es X tercios, quiere decir que el arcoseno de X tercios es cita, como lo menciono aquí, ¿verdad? Aplicando la función inversa del seno acá. Entonces, el arcoseno de X tercios va a ser cita. Entonces, aquí en lugar de cita, sustituyo
lo sustituyo por el arcoseno de x tercios y aquí estaría ya la integral calculada. ¿Alguna duda? ¿Me iba a decir algo, Tania? No, perdón, profe. Ok. Entonces, resumo el procedimiento que tendríamos que efectuar en el caso que tengamos que aplicar una sustitución trigonométrica. Primero, hago la sustitución correspondiente que me da la tablilla esta, que tengo que tener la mano en las primeras ocasiones, ya después yo me las voy aprendiendo casi que automáticamente. En este caso estamos en la primera expresión, entonces tengo que hacer esta sustitución. Entonces aquí hago esa sustitución, aquí B vale 1 y A vale 3. Entonces hago la sustitución correspondiente, que esta sustitución es la que me va a permitir después devolverme la variable original. Derivo esto como lo hago con cualquier sustitución y obtengo esto y sustituyo ahí lo que haya que sustituir. La X la sustituyo por esto y el de X lo sustituyo por todo esto. Obtengo esto, trabajo algebraicamente eso hasta simplificarlo, llegarlo aquí y esta integral ya está en la tabla. En la tabla me fijo y veo que la integral de cotangente al cuadrado es esto. Para devolverme la variable original, como cita es un ángulo, tengo que hacer un dibujillo de un triángulo rectángulo, en donde cita es uno de los dos ángulos agudos que tiene ese triángulo, como lo dibujé aquí. Para saber cómo colocar aquí los valores de los lados de ese triángulo, entonces tomo la expresión que sustituí, despejo el seno en este caso, y entonces como el seno de cita es x tercios, eso quiere decir que el arcoseno de x tercios es igual a cita. Y al tener ya cita, simplemente entonces sustituyo la cotangente por lo que se define, ¿verdad? Cateto adyacente entre cateto opuesto, como lo tengo aquí, y la cita la sustituyo por el arcoseno de x tercios en este caso, más la constante, y tengo lista ya la integral calculada. Veamos otro ejemplo. En este caso, me piden calcular la integral de esta función que está aquí, pero vean que lo que me aparece en raíz es una suma de cuadrados. Esto es x a la 2 más 2 a la 2. Si me devuelvo a la tabla, estaría en este caso una suma. Vean que de las tres expresiones, la única que tiene una suma es esta. Entonces, en este caso, la sustitución que tengo que hacer es esta, la que contiene un tangente. ¿Verdad? Aquí, en ese caso, vean que en este ejemplo, B es 1 y A es 2. Entonces voy a hacer esa sustitución. Voy a hacer x igual a 2 por tangente, que es la sustitución que me indica la tablilla esa que está ahí arriba. Derivo esto, entonces el de x va a ser 2 por secante al cuadrado de cita, ¿verdad? Y entonces hago la sustitución ya en la integral. Entonces esta integral se transforma en esta otra. En lugar de la x, donde quiera que aparezca, la sustituyo por 2 tangente de cita. Entonces aquí me va a quedar, como la x está al cuadrado, me va a quedar 4 tangente cuadrado. Y dentro de la raíz, 4 tangente cuadrado más 4. Y el de x lo sustituyo por todo esto, entonces me queda esto que está aquí arriba. A partir de aquí empiezo a simplificar. Vean que dentro de la raíz puedo sacar un 4 a factor común. Y al sacar un 4 a factor común, ese 4 lo puedo sacar de la raíz y me saldría como un 2, que es lo que hice aquí. Y ven que dentro de la raíz me queda tangente cuadrado más 1, pero tangente cuadrado más 1 yo sé que es secante cuadrado, como lo tengo acá. Aquí lo único que hice fue multiplicar el 2 por el 4, por eso sale este 8, y tangente a la 4, tangente a la 2 más 1 me da secante cuadrado. Y como el secante del cuadrado está entre la raíz, entonces se cancela la raíz con ese cuadrado y me queda secante. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, aquí se simplificó también el 8 con el 2, ¿verdad? Entonces por eso me queda 4. El siguiente paso sería cancelar una secante de estas dos que están aquí arriba con esta que está acá, ¿verdad? Hagámoslo. Se cancela este con este y me queda secante sobre tangente a la 2. Y el 1/4, si quiere, lo saca de la integral para que no estorbe. Y ahora sí, esto, ¿verdad? Si lo expresamos de otra forma, ¿verdad? Me daría lugar a esto. Y la integral de cosecante de cita por cotangente de cita no es otra cosa que
cosecante de zeta. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de la cosecante, entonces yo la puedo pasar de aquí de una vez. Y aquí tengo ya la integral. Ahora me tengo que devolver a la variable original, que la variable original no es zeta, sino x, entonces tengo que hacer un dibujillo también. Un dibujillo de un triángulo rectángulo, en donde tengo, por la sustitución que hice, que ubicar correctamente las medidas de cada cateto y de la hipotenusa. Entonces, esta fue la sustitución que hice. Entonces, despejo la tangente, paso el 2 a dividir, entonces me quedaría que x medios es la tangente. ¿Cómo se define la tangente? La tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si hago un dibujillo ahí de un triángulo rectángulo cualquiera, ubico el ángulo θ en cualquiera de los ángulos agudos y sé entonces que el lado opuesto a ese, el cateto opuesto a ese ángulo va a ser x y el cateto adyacente va a ser 2. Por Pitágoras, entonces la hipotenusa va a ser raíz de x a la 2 más 4. Y con eso, entonces ya yo puedo determinar el valor de la integral o devolverme a la variable original porque ya la integral la había calculado. Entonces, esto era lo que me había dado la integral. Un cuarto menos un cuarto de la cosecante de zeta. ¿Pero qué es la cosecante? La cosecante, si ustedes recuerdan, es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y aquí está. Entonces, cosecante de zeta sería hipotenusa, que en este caso es la raíz, entre el cateto opuesto, que en este caso es 4. Y por el un cuarto que está ahí, menos un cuarto, entonces me da eso. Entonces, la integral que me querían calcular originalmente es esta. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo más. Ahora me piden calcular esta integral. Si ustedes se devuelven a la tabla, para no devolverme yo de nuevo, ¿verdad? Ven que es otra diferencia lo que hay dentro de la raíz, una diferencia cuadrados. Solo que aquí la x está positiva, entonces es el último caso que viene en la tablilla. Ahí la sustitución que tengo que hacer es la que contiene una secante. Entonces, esta es la sustitución que tengo que hacer, porque 36 es 6 a la 2, ¿verdad? Y entonces, si hago esta sustitución, la derivada de esto sería, de x sería 6 por secante. La derivada de la secante, secante por tangente, entonces sería todo esto. Y sustituyo todo, entonces x sería esto. Entonces 2 por esto me daría 12 secante. El de x lo sustituyo por todo esto, entonces me da todo lo que me queda. 6 por 2, 12. Y el de cita. Y en el denominador sustituyo la x también por el 6 secante. Entonces me quedaría 36 secante al cuadrado de cita. Mira, aquí me faltó una cita. En todas me faltó una cita ahí abajo. Bueno, ahorita lo corrijo. Entonces ahora simplemente vean que queda 36 aquí, 36 acá. Ese 36 lo puedo sacar a factor común y al sacarlo a factor común lo puedo sacar de la raíz como la raíz de 36, que es 6. Y secante al cuadrado de cita, que hace falta aquí, menos 1, me da la tangente al cuadrado, pero la tangente al cuadrado estaría dentro de la raíz, entonces al sacarla me queda una tangente nada más. Entonces al quedarme la tangente ahí, bueno, y aquí me queda todo multiplicado, este 6 lo puedo cancelar con esta tangente la puedo cancelar con este y únicamente me queda este secante por este otro secante, entonces me quedaría secante cuadrado. Este 2 se lo sacan de la integral si quieren, ¿verdad? Y calculan la integral de secante al cuadrado, que tienen dos formas para hacerlo. Uno es fijándose en la tablilla que está al final. Y la otra es recordando que la secante al cuadrado es la derivada de la tangente, entonces la integral de secante cuadrado es la tangente. Y listo, ahí el cálculo de la integral se acabó. Lo que tenemos que hacer ahora es devolvernos a la variable original dibujando el triangulillo. Dibujamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? En donde tenemos que tener presente que si la sustitución que hice fue 6 secante de zeta igual a x, entonces paso el 6 a dividir y me queda que la secante es igual a x sobre 6. ¿Cómo se definía la secante? Como la hipotenusa sobre el cateto adyacente.
Entonces, si dibujo el triángulo y pongo cita, cualquiera de los dos ángulos agudos, tengo que poner como hipotenusa x y como cateto adyacente a cita a 6. Por Pitágoras hallo el otro lado, ¿verdad? Que sería entonces el raíz de 36 menos x a la 2, que es la expresión que aparecía en la integral original. Entonces de aquí simplemente obtengo que la tangente, ¿quién es? Tangente es opuesto entre adyacente. Entonces sería esto entre esto por 12 me da esto. Y esto era lo que nos había dado la integral, ¿verdad? Entonces nada más lo sustituimos por lo que equivale en su variable original. Entonces la integral que teníamos es esta. ¿Ok? Esta nota hace referencia a algo muy importante. Esta integral que aparece en la nota es la misma integral del ejemplo anterior. Vean que este ejemplo, esta integral que nos salió en el ejemplo anterior, yo la pude haber calculado simplemente haciendo esta sustitución. Una sustitución común y corriente, en una sustitución trigonométrica como las que estamos viendo. ¿La ven? Porque si yo hago W igual a lo que está dentro de la raíz, el dw es lo que está arriba. Y entonces al final, al hacer esa sustitución, me quedaría esta integral. Y esta integral para calcularla se hace de esta forma, que es nada más integrando una potencia y sale. Vean que me dio exactamente lo mismo que obtuve haciendo la sustitución trigonométrica. Con la diferencia de que esta la hice en 3 pasos. Mientras que utilizando sustitución trigonométrica tuve que hacer mucho trabajo algebraico, incluida la devolución a la variable original mediante un dibujo de un triangulillo que tal vez pueda cometer un error a la hora de dibujar. Moraleja, siempre hay que investigar o por lo menos tener presente que cabe la posibilidad de que haya un procedimiento más sencillo para calcular la integral que el que voy a usar en un primer momento. En este caso, como uno está acostumbrado a ver aquí, al final ustedes van a darse cuenta cuando ya tienen mucha práctica de que cuando ven una raíz y algo al cuadrado menos algo al cuadrado, ustedes inmediatamente piensan en una sustitución trigonométrica. Y no está mal, pero hay que tratar de hacer o tratar de ver si es posible ese tipo de funciones integrarlas mediante un procedimiento más sencillo, como una sustitución común y corriente, como es el caso de esta integral. En los dos ejemplos anteriores no. En los dos ejemplos anteriores no podíamos hacer una sustitución común y corriente. No me servía ninguna sustitución. Pero en este sí, porque aparece la derivada de una función que yo puedo sustituir. Entonces es importante que siempre tratemos de hacer el procedimiento más sencillo primero. Y si no se puede, pasemos a lo que tal vez nos sirva más eficientemente. ¿De acuerdo? En integrales es así. Estos dos ejercicios se los voy a dejar como tarea, calcular estas dos integrales. Aquí no hay otra cosa que hacer más que la sustitución trigonométrica correspondiente para cada uno. Aquí no podemos hacerlo de una manera más sencilla. Se los dejo de tarea para que las intenten hacer y si tienen alguna duda, pues en horas de consulta o en la próxima clase me la preguntan, por favor. Ahí queda para que las hagan. Profe, pero es que esta no tiene raíz, no importa, pero tiene una de las expresiones que están dentro de una raíz y está elevada a una potencia que al final una raíz es una potencia, ¿verdad? Entonces aquí le soplo nada más que la sustitución tendría que ver con lo que está dentro del paréntesis. Veamos este otro ejemplo que quiero que me pongan mucha atención. Vean que, primero, no puedo hacer una sustitución común y corriente, como en el último ejemplo. Porque no puedo, lo ideal sería poder sustituir lo que está dentro de la raíz y que la derivada de eso esté aquí, pero eso no pasa. Entonces aquí descarto la sustitución común y corriente. Pero sí, me fijo bien, tampoco podría ser una sustitución trigonométrica, porque en las sustituciones trigonométricas yo las puedo hacer únicamente cuando hay raíces, bueno, o potencias de sumas o diferencias de cuadrados, o sea, de
una expresión menos otra. Y aquí lo que tengo es un trinomio cuadrático. O sea, eso no se parece a algo menos x al cuadrado ni a algo más x al cuadrado. No es ninguna de las tres formas que están en la tabla que vimos al inicio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces hay alguna transformación algebraica que tendré que hacer. En este caso, esa transformación algebraica es una completación de cuadrados. Hay que completar cuadrados la expresión que está dentro de la raíz. ¿Y recuerdan cómo se completa cuadrados? Bueno, en este caso la idea es completar la expresión que tienen aquí, ¿verdad? Para formar un cuadrado perfecto, una fórmula notable. Vean que esta expresión que está aquí, si yo le pusiera un menos 1, sería la primera fórmula notable. Entonces voy a meter un menos 1 ahí a la fuerza, pero si meto un menos 1, esta expresión ya no sería la misma a esta otra. Entonces, para que sea la misma, para que yo no altere en nada la expresión a la que le voy a meter un menos 1 a la fuerza, entonces simplemente meto un menos 1, pero a la vez sumo un 1. Entonces ahí lo que estoy metiendo es un 0 y al meter un 0 no altero absolutamente nada. Y agrupo esto de aquí, lo agrupo y puedo incluso hasta sacar un menos a factor común. Y este de aquí, estos dos de aquí los agrupo también y los sumo. Entonces 3 más 1 es 4 y me queda todo lo demás. En ese todo lo demás puedo sacar un menos, entonces me queda esta expresión dentro del paréntesis. Y esta es la primera fórmula notable, ¿verdad? Que eso se factorizaría como 1 más x todo al cuadrado. Entonces vean que la expresión que estaba dentro de la raíz, que al principio era esta, equivale o es igual a esta otra, que esta ya es una resta de cuadrados, es una diferencia de cuadrados. Esto es 2 a la 2 y esto es esto a la 2. Que es más o menos la expresión, una de las expresiones que en las que podía utilizar una sustitución trigonométrica. Entonces, la integral original, yo la puedo escribir como esta, y sería lo mismo, ¿verdad? Porque lo que quedó dentro de la raíz lo puedo escribir completando cuadrados de esta forma. Ahora, haciendo una simple sustitución, nada más para que lo veamos más fácil, si hago W igual a lo que está aquí entre paréntesis, ¿verdad? Entonces me quedaría 4 menos W al cuadrado aquí, ¿verdad? Estoy haciendo esta sustitución. ¿Y el X de arriba quién sería? Y aquí simplemente despejemos el X, pasando el 1 al otro lado, restar sería W menos 1, ¿cierto? Entonces sustituyo este X por W menos 1 y abajo me quedaría raíz de 4 menos W al cuadrado. Y vean que aquí ya me queda la expresión que puedo sustituir por trigonométricamente, ¿verdad? Es la primera de las formas que aparecen en la tablilla de sustitución trigonométrica. O sea, la que tengo que aplicar es la sustitución del seno. Entonces voy a hacer aquí que W sea igual a 2 por seno de cita. Y si derivo eso, entonces de W va a ser 2 coseno de cita. Y si despejo aquí al seno para tenerlo listo, ¿verdad? Para cuando me tenga que devolver, paso el 2 a dividir, entonces me queda eso. Entonces ahora sustituyamos todas las W's que aparecen por esto y el de W sustituyámoslo por esto. Entonces, esa integral me queda así, simplemente haciendo esas sustituciones. Y ahora trabajemos algebraicamente lo que me quedó dentro de la raíz. Hay un 4 en ambos términos, puedo sacar ese 4 a factor común. Al sacar ese 4 a factor común, ya lo podría sacar de la raíz y sale como un 2, ¿verdad? Y ese 2 que sale se cancela con este de aquí, entonces me queda esta expresión de acá. Y lo que quedó dentro de la raíz, que sería el 1 menos seno cuadrado, lo puedo transformar en coseno cuadrado. Y como coseno cuadrado estaría dentro de la raíz, entonces me queda simplemente coseno. Ahora, este coseno se puede cancelar con este otro que está aquí. Entonces al final esa integral me queda únicamente. Y esa integral es muy fácil de calcular, una vez que ya simplifique todo. Entonces sería la integral de esto y la integral de seno menos coseno, entonces me daría esto. Y la integral de 1 es la variable, en este caso, cita. Perdón. Y ahora me devuelvo a la variable original. Para devolverme la variable original, tendría que hacer el triangulillo. No lo hice aquí, lo voy a hacer a mano para que lo veamos. Entonces, si aquí dibujo un triangulillo, ¿verdad? Para ver a qué equivaldría eso.
triángulo rectángulo. Supongamos que este es el ángulo zeta, ¿verdad? Nada más este es el ángulo recto del triángulo. Y por lo que teníamos anteriormente, la sustitución que habíamos hecho era, habíamos hecho anteriormente que W fuera igual a 2 por seno de zeta. Entonces habíamos dicho que W medios es igual a seno de zeta. Entonces, esto es lo que me sirve para ubicar aquí los valores de las medidas de los catetos y de la hipotenusa del triángulo. El seno se define como cateto opuesto, entonces el cateto opuesto a zeta es este. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces la hipotenusa mide 2. Y por Pitágoras, uno obtiene la medida del otro cateto, que sería 4 menos W a la 2, que siempre va a ser la expresión de la raíz que viene ahí. Entonces, ahora sí, eso es lo que me va a permitir devolverme a la variable original. Porque lo que necesito es sustituir el coseno. Y el coseno sería, el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente sobre la hipotenusa me quedaría raíz de 4 menos W a la 2 sobre 2. Pero multiplicado por un 2, entonces cancela ese 2 con el que me quedaría aquí. Y me queda nada más eso. Y zeta, ¿cómo hago para hallar a zeta? Precisamente de aquí mismo, ¿verdad? De esta misma igualdad que tengo. Si el seno de zeta es W medios, entonces el arcoseno de W medios va a ser igual a zeta, que es lo que hago para sustituir aquí. Entonces por eso obtengo esto de acá. Y recuerden que la variable original de la integral no era ni siquiera W, era X, pero yo obtuve W al haber hecho anteriormente esta sustitución, una sustitución común y corriente. Entonces ahora simplemente donde quiera que aparezca W lo sustituyo por X más 1. Entonces simplemente aquí en lugar del W pongo X más 1 al cuadrado y arcoseno de 1 más X o X más 1, como quieran ponerlo, sobre 2. Y lista, esa es la integral de esa función. Esta tiene un poquito más, por eso es que ustedes arrugan la cara, porque tienen que hacer completación de cuadrados y el completar cuadrados siempre se les complica un poquito, ¿verdad? Pero es una técnica bastante sencilla. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Bien. Entonces, traten de hacer esta primera y la otra se las dejo como tarea. 10 minutos, chicos, para ver cómo les va y ya casi revisamos. Bien, revisemos esa primera. Sería la integral de 1 sobre raíz de x a la 2 más 2x. Si nos fijamos, no hay ninguna de las tres expresiones que están en la tabla que sea parecida a esta. Yo, para poder integrar aplicando una sustitución trigonométrica, necesitaría que dentro de la raíz o dentro del el exponente que aparezca una diferencia o una suma de cuadrados que no es lo que tengo aquí. Entonces aquí lo que voy a tener que hacer es completar cuadrados esa expresión y lo importante es descartar que no hay ninguna otra estrategia que hayamos visto previamente que me sirva para calcular esta integral. No puedo hacer una sustitución corriente, no puedo hacer no puedo usar la técnica de partes y esto no es una función trigonométrica que yo pueda integrar por las estrategias que vimos la vez pasada. Entonces aquí simplemente vamos a completar cuadrados. Esta expresión que está dentro de la raíz. Ese polinomio cuadrático, si le sumo 1, se forma una fórmula notable, ¿verdad? Entonces eso sería lo mismo que x a la 2 más 2x más 1, pero como le estoy metiendo un 1 a la fuerza, lo voy a restar también, para no alterar en nada. Y agrupo esto que está acá, esto que está acá. Vean que es la primera fórmula notable, eso sería x más 1 a la 2, menos el 1 que yo metí ahí. Y ahí tengo
la diferencia de cuadrados que necesitaba. Entonces vean que la integral original que yo tengo, que es esta, entonces la puedo escribir de esta otra manera. La integral x más 1 a la 2 menos 1. Que si quieren hagamos una pequeña sustitución, sustituyamos esto que está aquí dentro del paréntesis. No voy a alterar en nada porque ven que la derivada que eso está ahí dentro del paréntesis es 1, entonces el de x sería lo mismo, ¿verdad? El de v, perdón. Entonces si hago, por ejemplo, u igual a x más 1, entonces ven que el de u va a ser igual al de x, entonces con eso prácticamente no se altera nada. Hacer esto es exactamente lo mismo que esto. Y esa expresión que quedó ahí en términos de u, dentro de la raíz ya es una de las que puedo sustituir por sustitución trigonométrica, valga la redundancia. Y la que me permite hacer eso es la que dice secante, porque es algo al cuadrado menos una constante. Entonces, aquí la constante es 1, entonces u va a ser igual a 1 por secante de zeta. Esa va a ser la sustitución que me sirve. La derivada de eso, entonces sería derivada de secante, secante por tangente. Entonces, esa integral que está ahí, al hacer esa sustitución me queda de la siguiente forma, como 1 sobre la raíz de u al cuadrado, pero u es secante, ¿verdad? Secante cuadrado menos 1. Por el de u, pero el de u es todo esto que quedó aquí. Por seno, perdón, secante, esos dedazos son fatales, secante de zeta por tangente de zeta. Voy a seguirle aquí arriba. ¿No? Entonces, ¿qué sería? Esto que quedó dentro de la raíz, secante al cuadrado menos 1 es igual a tangente. Entonces lo que me queda entre la raíz, perdón, a tangente cuadrado sería tangente cuadrado. Y aquí arriba me quedaría secante por tangente y el de zeta aquí. Como la tangente esa que está dentro de la raíz está al cuadrado y está dentro de la raíz, entonces eso sería simplemente tangente. Y ven que aquí puedo cancelar. Cancelo tangente con tangente y me queda la integral de secante. Y muy probablemente yo no me acuerde cuál es la integral de la secante, pero para eso tengo la tablilla que está ahí al final del documento, ¿verdad? Que me indica esas integrales. Ya se las voy a mostrar para que vean que ahí está. En la página 179 está la tablilla esa. Entonces voy a dejar de compartir un momentito aquí para recordar. Y aquí, por ejemplo, veamos que la integral de la secante que está aquí es la número 9, es el logaritmo natural de secante más tangente. ¿De acuerdo? Entonces nada más voy, me fijo ahí. Y entonces, bueno, entonces la integral de secante va a ser precisamente el logaritmo natural del valor absoluto de secante de zeta más tangente de zeta. Y ya con eso culmino el cálculo de la integral. Ahora lo que viene es irme devolviendo a la variable original. Primero tengo que devolverme de zeta a u y después de u a x. Para devolverme a u, hago el triangulillo. Entonces, supongamos que este es el ángulo zeta, ¿verdad? Y por la sustitución que hice aquí, ¿verdad? Esta de aquí, yo tengo que secante es u entre 1. Secante se definía como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa de este triángulo mide u y el cateto adyacente 1. Entonces, por Pitágoras, este otro cateto mide esto, que es precisamente
la expresión que venía ahí. Entonces, voy otra vez. ¿Quién es? Esto sería el logaritmo natural. ¿Quién es secante? Bueno, secante aquí no hay mucha ciencia, es u más tangente, pero tangente en este triángulo, la tangente de zeta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, raíz de esto sobre 1, o sea, la raíz nada más, ¿verdad? Raíz de u a la 2 menos 1 más la constante. Y por último, devolvámonos a la variable original, sustituyamos u por lo que equivalía en términos de x. Entonces esto sería el logaritmo natural de u, pero u es x más 1, más la raíz de x más 1 a la 2 menos 1. Y aquí está la integral calculada.